Las meditaciones del Quijote son la puerta de entrada a la filosofía de Ortega y Gasset. Más que un ensayo literario o una interpretación de la obra de Cervantes, suponen el primer texto en el que Ortega comienza a filosofar. Lo hace por medio del Quijote, que no es más que un pretexto para pensar cuestiones más amplias en torno a la cultura, la realidad y la situación histórica de España. El Quijote se plantea en este libro como la síntesis que permite detectar tensiones profundas entre mito y modernidad, entre ficción y realidad cotidiana. En las meditaciones se plantea, ante todo, cómo comprender la realidad y la vida desde una filosofía que no se limite al positivismo ni al idealismo abstracto. El Quijote permite a Ortega formular esta cuestión de manera concreta y accesible, vinculándola a la experiencia histórica española. Meditaciones del Quijote es un libro filosófico, cultural y político en sentido amplio, pero sobre todo es el punto de partida del proyecto orteguiano. Para atender a estas meditaciones del Quijote es necesario conocer de antemano el contexto en el que surgieron. Hablamos de un periodo de crisis prolongada de la cultura española, todavía marcada por el impacto del desastre del 98 y por la sensación de atraso respecto a Europa. Ortega, como sus contemporáneos, tenía la convicción de que el problema español no podía reducirse tan solo a factores políticos coyunturales, sino que había que atender a ciertas raíces intelectuales y culturales de nuestra tierra. En este marco, el libro se presenta como una intervención dirigida a replantear los fundamentos desde los que España piensa su propia identidad. Básicamente, Ortega alude a una preocupación por la regeneración cultural y por la necesidad de elevar el nivel intelectual del país. Por tanto, es más que un simple ejercicio académico. Ortega entendió su reflexión como una tarea pendiente que la filosofía española no ha sabido asumir plenamente, atender al Quijote como un texto capaz de iluminar problemas filosóficos de primer orden, en especial los relacionados con la razón y la realidad. Un encargo que escapa al ámbito académico y que reclama la atención de la cultura española en su conjunto. Para Ortega, comprender el estilo de Cervantes y prolongarlo hacia los problemas colectivos podría abrir una vía de renovación cultural. Esto supone, como veremos en este análisis, pensar en España desde una filosofía que tome en serio la vida, la cultura y la realidad histórica, sin refugiarse ni en el mito ni en el racionalismo abstracto. El libro se estructura en tres partes claramente diferenciadas: un prólogo dirigido al lector, una meditación preliminar y la meditación primera, subtitulada como Breve Tratado de la Novela. Es destacable que la meditación primera sea también la última, pues las meditaciones del Quijote en realidad son un proyecto inconcluso. Ortega anuncia en la portada una serie de 10 meditaciones, de las cuales solo llegó a publicar la meditación preliminar y la meditación primera, quedando prometidas otras dedicadas expresamente a Cervantes que nunca vieron la luz. De todos modos, aunque el proyecto no quedara cerrado, su desarrollo conceptual se prolongó de forma dispersa en escritos posteriores publicados en su revista El Espectador. Con respecto a las meditaciones del libro, encontramos que su estructura pasa de lo programático a lo analítico, sin romper la unidad del planteamiento. Son piezas que se reclaman mutuamente y que, aunque no siempre mediten sobre el Quijote, deben leerse como parte de un mismo movimiento argumentativo. El prólogo dirigido al lector es un texto programático en el que Ortega fija explícitamente el modo en que debe leerse el libro. Aquí se formula una definición central de cultura como acto creador de sentido. La creación de sentido allí donde algo aparece inicialmente como insignificante o ilógico. Esta definición del prólogo fija una concepción cultural, no meramente psicológica ni formal, del perspectivismo, orientada a extraer el sentido o logos de la realidad vivida. En la meditación preliminar se establecen las claves desde las que debe leerse todo lo que sigue. Una determinada concepción de la cultura, entendida como creación de sentido, y una crítica implícita a las formas de pensamiento que reducen la vida a lo inmediato. Ortega nos habla de su experiencia en el monasterio del Escorial. Allí le vino la conocida idea de los árboles que no dejan ver el bosque. Del mismo modo, nuestra realidad se presenta ante nosotros de una manera superficial, un velo de malla que oculta la profundidad que acontece, pero de la que no somos conscientes a primera vista.
Para atender al problema de España hay que mirar más allá de su superficie, dejar de mirar los árboles y empezar a comprender el bosque. Su manera de filosofar atiende a la perspectiva, al contexto histórico y a la vida concreta, alejándose tanto del positivismo, ideología predominante en Europa a lo largo del siglo XIX y todavía presente en el tiempo de Ortega, como del idealismo abstracto en que se veía anquilosado el país. Todo ello se puede resumir en una frase que Ortega escribe en el prólogo y que supone la síntesis de toda su filosofía. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Es sencillo suponer qué es la circunstancia, los factores geográficos, políticos, sociales, históricos, culturales, etc., que condicionan nuestra existencia. Nuestra circunstancia es única y común a la vez. La de Ortega, en concreto, se podía resumir a un término: España. De ahí su interés en atender a sus problemas. Es en la meditación primera donde Ortega aborda al fin el Quijote. Lo hace atendiendo inicialmente al género novelístico, para pensar un cambio histórico en la concepción de la realidad. Para empezar, hay que atender a la oposición histórica y estructural entre la épica y la novela. La épica aparece asociada a un mundo cerrado, fundado en el mito, donde la realidad posee un sentido previo, estable y absoluto. En ella, el héroe actúa dentro de un orden ya dado y lo real coincide plenamente con lo significativo. Son historias establecidas en el pasado, pero en un pasado que no es accesible desde nuestro presente. Un pasado tan mítico como sus personajes. La novela, en cambio, surge cuando ese mundo mítico se ha quebrado y la realidad deja de presentarse con la evidencia de aquellas historias. El novelista trabaja con una realidad que se torna cotidiana y desprovista de fundamento trascendente. Ortega no nos habla de una simple transición entre géneros literarios, sino de una transformación profunda en la manera histórica de concebir la realidad. Por eso el Quijote es tan importante, se sitúa justo en el umbral entre ambos mundos, conserva elementos de la épica, como la aspiración heroica y el ideal, pero los confronta con la resistencia de una realidad que ya no responde al de las novelas de caballerías, última muestra de la épica original. De este modo surge la novela moderna, un espacio de tensión entre ideal y vida ordinaria. La función de esta meditación no es sino mostrar por qué la novela se convierte en el género característico de la modernidad. De este modo, la meditación primera da cuerpo concreto a las intuiciones planteadas en la meditación preliminar, mostrando cómo una obra literaria puede servir para pensar sobre la realidad y la vida histórica. Es la profundidad que se oculta en la superficie, las enseñanzas que están bajo la tapa del libro. Antes de continuar, es oportuno agradecerte que estés viendo este vídeo. Demiurgo es un proyecto que pretende difundir lo mejor de nuestras letras hispánicas, y tu visita supone un apoyo indispensable para esta labor. Si quieres colaborar más, te invito a suscribirte a este canal y dar me gusta a este vídeo. Y si lo deseas, también puedes hacerte miembro a través de una pequeña aportación económica. Muchas gracias. Del Quijote, dos son las lecturas que más popularidad han tenido a lo largo de las épocas. Más allá de la parodia de las novelas de caballerías, la obra de Cervantes se leyó bajo un enfoque idealista, que vio a Don Quijote como un héroe ejemplar, símbolo del ideal y la pureza moral. Se trata de una visión que se popularizó en el romanticismo y que llegó a hacer mella en autores como los de la generación del 98. Por otro lado, está la lectura positivista, que interpreta a Don Quijote como un simple loco, un personaje desajustado cuya conducta se explica con un trastorno individual. El caballero se convierte así en un modelo a no imitar, reduciendo la novela a una comedia sobre la locura. Ortega deja claro que ambas lecturas le parecen reduccionistas. Decir que Don Quijote es un héroe o un loco son verdades a medias. En todo caso, Don Quijote es humano, y si lo tomamos como ejemplo, podemos pensar que en cada uno de nosotros hay un Quijote latente. Lo que propone el filósofo es leer al Quijote como una obra intelectualmente exigente, que no consuela ni confirma prejuicios, sino que obliga a repensar categorías básicas como la realidad. La confusión entre realidad y ficción se ha visto como uno de los juegos literarios más celebrados de la novela. Ahí tenemos el retablo de Maese Pedro, o a Cervantes localizando los manuscritos de Cide Hamete.
Pero Ortega ve en esto algo más que un artificio. Es la clave para distinguir entre los distintos modos históricos de lo real, pues la novela de Cervantes se sitúa en el punto de fricción entre ellos. En primer lugar está lo real mítico, que corresponde al mundo del mito y concretamente para Don Quijote al de los tiempos de las caballerías. En esta, la realidad aparece como plenamente significativa, encarna un sentido previo que fundamenta una actitud frente al mundo. No hay, por tanto, distancia entre hechos y valores. Don Quijote actúa así porque su visión de la realidad es esta. Y de la misma manera que los antiguos griegos no cuestionaban sus mitos, él tampoco cuestiona las normas de la caballería. Luego está lo real científico, el mundo propio del positivismo y el cientificismo. La realidad se concibe de manera puramente objetiva y lo simbólico deja de tener lugar, pues todo puede ser descrito causalmente. Ya no hay un pasado mítico que dé respuestas a nuestras preguntas, ni tampoco un legado que justifique actitudes como las que se propone el loco caballero. Es la visión que tienen los personajes con los que se encuentra Don Quijote. Por último está lo que Ortega entiende como lo real vital. Es el modo decisivo de entender la realidad, pues constituye un horizonte de posibilidades, ligado a la vida efectiva de los sujetos. Podríamos decir que se trata de un punto medio entre las realidades anteriores, no parte del mito, pero tampoco de la objetividad. Se trata de la realidad vivida por nosotros mismos, sin un sentido de antemano, pero que nosotros le otorgamos. Esto lo vemos de nuevo en Don Quijote, pues hay que distinguir entre el individuo, el loco que ve las realidades del mito, y sus acciones, que basadas en un sentido otorgado por él mismo produce efectos reales. Las andanzas de Don Quijote suelen terminar mal, tanto el caballero como su escudero pierden peleas, nunca alcanzan conquistas plenas. Pero la aventura, aunque parta de un propósito disparatado, ocurre en su realidad. Alonso Quijano tiene frente a él un horizonte de posibilidades y opta por realizar la que ve más conveniente. Se convierte, por tanto, en una figura mediadora. El personaje, que vive en tensión entre el mundo épico que desea restaurar y la realidad ordinaria que constantemente lo desmiente, representa el problema que veía Ortega en España, un país proveniente de un pasado imperial, de una grandeza que podría corresponder a la épica, pero que a inicios del siglo XX se encontraba claramente atrasada en comparación a una Europa presa del pensamiento objetivo puro. Ahora bien, ¿cómo llevamos a la práctica las conclusiones de estas meditaciones? Podemos empezar por nosotros mismos, mejor dicho, por nosotros y nuestras circunstancias, que es lo que somos. Realmente es algo que no dista mucho del célebre Clean Your Room de Jordan Peterson, tan en boga en nuestros tiempos. Como podemos ver, no hace falta salir de nuestras letras hispánicas para encontrarnos con este tipo de consejos vitales. Hay que entender, además, que nuestra circunstancia es un continuum, que se relaciona con las circunstancias de nuestros allegados y también de nuestros compatriotas. Por ello, nuestra circunstancia también es España, y el denominado como problema de España debe entenderse también como una cuestión política, económica o administrativa, y por supuesto cultural. Aquí es donde las meditaciones del Quijote encuentran el diagnóstico principal, la insuficiencia intelectual. Ortega veía que España padecía una dificultad estructural para producir ideas claras, y en una tendencia a refugiarse en mitos, gestos heroicos o afirmaciones sentimentales que no transforman efectivamente la vida colectiva. Realmente no dista mucho del debate público de nuestros días, en los que cada ideología presenta sus respectivos vicios. Este tipo de reflexiones pueden complementarse con el resto del trabajo de Ortega. En La rebelión de las masas, obra que ya analizamos en este canal, atendimos a los conceptos de masa y minorías. La clave para solucionar el problema de España pasaría por encontrar a esa minoría cualificada que ejerza sus labores atendiendo a la realidad vital del país. Se tratan de ideas, eso sí, que han encontrado detractores, a menudo porque la idea de hombre masa en minorías tiene sus defectos, y pueden resultar cercanas a ciertas ideas tecnócratas que no siempre son bien recibidas. Pero lo que queda claro es que resultan más fructíferas que lo que escuchamos hoy en los principales representantes de nuestro país. Ortega nos invita, como mínimo, a pensar, y El Quijote se convierte en un texto privilegiado porque muestra literariamente la posibilidad de someter nuestros problemas a una comprensión lúcida de la circunstancia personal y social.
El Quijote, leído desde estas meditaciones, funciona como un instrumento práctico en sentido cultural. Enseña que los ideales solo son fecundos cuando se enfrentan críticamente a la circunstancia. La propuesta orteguiana consiste, por tanto, en el fomento de una cultura capaz de integrar la vitalidad histórica española con una razón exigente. El libro no ofrece soluciones inmediatas, pero sí un criterio de orientación para pensar España desde la cultura y no desde la mera retórica política. Para nosotros, no hay un mejor uso que se le pueda dar a la literatura. Mandamos un agradecimiento especial a Santiago Espinal Tellez, quien recientemente ha empezado a apoyar este proyecto al hacerse miembro de este canal.